Y esto es A medias. con un episodio informativo de actualización de opinión. ¿Qué está pasando en Venezuela o en sus alrededores o en la atmósfera venezolana, en el mundo? De eso vamos a hablar en este episodio. Atmósfera venezolana y por fin, coño, no nos vamos a centrar en la operación en el Caribe. Creo que yo estoy un poco harta. ¿Sabes? Es como que hay Sí, otras cosas pasando. si pasa algo, nos vamos a enterar. Si Y cuando pasa algo, nos pase, vamos a pues enterar. lo conversaremos. Como dice Ana, que la libertad nos sorprenda. Que la libertad nos sorprenda porque ya yo estoy un poco harta. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de varias cosas que han pasado esta semana pasada y que van a pasar durante esta semana. Por ejemplo, María Corina Machado va a recibir el Nobel de la Paz y el comité noruego que se lo otorgó confirmó que ella va a recibir su premio de forma presencial en Noruega, cosa que es interesante, ¿no? Va a estar en Oslo. Porque es interesante. Primero porque es primera vez que María Corina sale del país. María Corina tiene años sin salir del país. ¿Por qué? Porque desde hace años tiene prohibición de salida del país. ¿Ok? Antes de haber estado en la clandestinidad, que fue el proceso el que siguió el 28 de julio, ella hizo un montón de protestas y ella no sale de su refugio desde el 9 de enero, que salió O sea, a yo hacer una supongo marcha. que la han movido de diferentes refugios, pero esa mujer está encerrada desde hace unos cuantos tiempos. Por lo menos un año. Sí, bueno, por lo menos tiene todo casi hasta ahorita. Si acaba de salir ahorita y recibe el premio el 10 de diciembre, ella salió el 9 de enero, es decir, tiene 11 meses probablemente sin ver la calle, ¿no? O sin hacer un acto público, No, y sin ¿no? salir, Entonces marico. es interesante, tiene 11 meses escondida y saldría del país a recibir un premio que consideramos que se lo merece. Pero, Hay muchas interpretaciones, muchas lecturas de lo que significa que reciba ese premio. No sé cómo lo interpretas tú. o sea, para mí me parece genial que lo reciba. Y creo, yo estoy pensando un poco en el largo plazo de ella como perfil y de la lucha. O sea, hay gente que la está criticando, que totalmente es una crítica válida de que si sale, eso va a ser una señal de debilidad porque pierde fuerza o desmoraliza a la gente que está en el terreno, que está en Venezuela. Pero yo me imagino a la gente viendo eso, ella allá recibiéndolo y dando un discurso y diciendo, mierda, esto es de nosotros, porque ayer convocó marchas en todos lados que decía el Nobel es de todos, algo así. El Nobel es de Hace 2 todos, días, el sábado, fue el sábado 6 de el diciembre. sábado, o fue Sí, el ayer. Nobel es nuestro. El Nobel es Era como nuestro, ¿sabes? No es el como que lema. María Corina se ganó el Nobel, o sea, está haciendo que la narrativa sea en general, como que esto es de nosotros, ¿sabes? Como cuando una Sí, Miss Venezuela se gana la corona y todo el mundo dice, ganamos, esto es mío, algo así. Yo lo veo de esa manera. También puede ver Sí, como eso, ¿sabes? El costo político negativo, pero no creo que sea tan grande. Me preocupa, y esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué viene después? Te ganaste el Nobel, sí. lo agarraste, ¿y ahora? Pero imagínense, de aquí a 10 años, la gente se va a... O sea, uno va a decir, María Corina se ganó el Nobel y fue para allá y va a hacer una foto histórica, ¿sabes? Yo lo pienso de esa manera. No perderte esa oportunidad de hablarle al mundo cuando todos los ojos están sobre ti. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué viene después? No lo Sí, sé. No lo sé. ya conversamos ahora sobre el después, que es relevante. O sea, ¿qué va a hacer después de recibir el premio, no? O sea, ¿va a volver o no va a volver a Venezuela? Esa es la pregunta. Por ahora yo considero positivo que vaya y lo reciba, porque es una forma de desafiar el poder que no la deja salir del país, el poder que la tiene en clandestinidad por su propia seguridad, porque tiene casi todo el equipo preso o exiliado. Para mí va a ser igual de relevante como fue la operación Guacamaya, que exilió a los miembros de su equipo que En estaban la Embajada de asilados Argentina, en la Embajada de Brasil, bueno, en la Embajada de Argentina, custodiada por Brasil. custodiada por Brasil. Para mí va a tener el mismo peso, es decir, que ella reciba un premio en Oslo cuando el gobierno no la deja salir es una debilidad del gobierno, no de ella, no primero. Segundo, yo creo que ella puede aprovechar esa ventana, como dices tú, para hacer un discurso relevante que explique las causas de no solo por qué se ganó el premio, sino de por qué es necesaria la libertad de Venezuela.
¿Sabes que para el tengo mundo. miedo? Que agradezca a Trump. Uy, eso probablemente pase Marico, o sea, me voy a y sentir es muy táctico, mal. o sea, es táctico, Me pero voy a sentir muy mal si eso pasa. O sea, siento, si esto pasa, voy se a lo sentir que merece ella, ¿no? como que me quitaron un pedazo del corazón. Es como, ¿por qué? ¿Por qué? En esto yo estaba hablando con una amiga y dijimos, marico, qué bolas que a pesar de que estemos conscientes del sistema, no podemos escapar de él. Sí, ¿Sabes? Es claro. como la jeva esta se ganó el Nobel y va a tener que sobarle el ego a este señor por motivos estratégicos. Espero que no lo haga. Espero que de verdad no lo haga. Pero si lo hace, lo voy a No, entender. Me va a es doler, pero lo voy a probable, entender. pero es probable que lo haga porque ella sabe que eso es parte de su fortaleza, pues. O sea, su estrategia tiene sentido con ese aliado y no porque ella lo escogió. Nosotros no podemos escoger nuestros aliados. O sea, los aliados son los que quieren ayudar a Venezuela a democratizarse y a liberarse de una dictadura que acaba de cumplir más tiempo en el poder que Juan Vicente Gómez, que es la dictadura más larga de Venezuela. Se podría argumentar que el chavismo no empezó siendo una dictadura porque fue electo, pero empezó a ser autoritario muy pronto, desde Chávez, ¿no? Y se acaban de cumplir 27 años desde que se eligió a Chávez por primera vez el 6 de diciembre de 1998, aunque asumió el poder en febrero del 99. Bueno, básicamente ya era electo, o sea, ya era un presidente, aunque no en ejercicio, ya estaba montado en el poder, digámoslo así. Y ya tiene más tiempo que el gomecismo, o sea, que Juan Vicente Gómez. Aunque si contamos a Juan Vicente Gómez desde que era este segundo hombre de Castro, bueno, duró 35 años en el poder, pero eso es otra cosa. Esos son intríngulis técnicos. El punto es, en la dimensión histórica, el chavismo ya está acaba de superar, pero digamos, si alguien quiere como que darle más tiempo a Gómez en el poder, ya estamos en esos niveles desde el punto de vista histórico. Es el 10% de nuestra historia republicana que el chavismo tiene en el poder. El 10% de toda la república. La república venezolana tiene 200, ¿qué? 20 años. 220 años más o menos. Más o menos. Hasta menos. Creo que son 200 210 y años, pico. 211 años de la 210, independencia. sí. 214, desde el 1811. O sea, y ese es el 10% de nuestra historia republicana. No, no es poca cosa. No es poca Eh, cosa. Por eso la gente dice, no, qué entonces, bolas, que Trump. Díganme cuál es mi alternativa. 20 exacto. años No, más. bueno, si tú me dices que el presidente, el primer ministro de Canadá o de Inglaterra o de Francia va a darnos lo que necesitamos para lograr una transición a la democracia, pues serán nuestros aliados y los abrazaremos. Pero, o sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que Nosotros tengo que... lo que O sea, tenemos es lo que tenemos. Porque esto es otra cosa. Los venezolanos no tenemos privilegio. Ese es un privilegio de escoger aliados. Es más, yo cuando digo aliados y pienso en Donald Trump le pongo un asterisco arriba. Pero es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? pero el punto de que María Corina reciba esto es que puede poner en perspectiva histórica lo que ha significado la dictadura de Venezuela para América y para el mundo y cómo básicamente necesitamos la ayuda del mundo. O sea, yo creo que María Corina va a ir a buscar aliados en ese discurso. No, no sé qué es lo que va a decir, pero me parece que va a tratar de decirle al mundo, miren, o sea, créannos, primero, créannos, porque esa es la otra, que ahorita la prensa internacional es la tilda de, qué sé yo, de extrema derecha, sionista, guachufley, y es como, y Abdelcy Rodríguez la moderada, según el New York Times. Entonces no me vengan a joder, no me vengan a joder. O No me sea, jodan. yo creo que María Corina tiene la oportunidad de hacer un discurso histórico que va a quedar en los libros, o sea, los anales de la historia. Son de esos discursos que van a pasar los libros, pues. Por eso yo digo que ella Eh, tenía que ir. Porque imagínense que vaya, no sé, Edmundo o la hija a recibirlo. No es lo mismo que veamos a María Corina haciéndolo. Y también considero que eso nos va a dar como un boost de energía a los que están dentro y a los que estamos afuera de verla. Porque es como, Ujú. coño, tenemos tanto rato viéndola a ella grabándose enfrente de una computadora que ahora es mierda, salió, va a hablar, va a estar vestida, va a hacer política afuera. Y hablo por los que estamos afuera, porque uno sabe que cuando estás adentro las cosas se sienten distintas. Pero yo sí opino que les va a dar cierto boost de energía o moralizarlo
saber que ella fue allá. Yo no pienso que ella se vaya a quedar afuera, pero esta es mi percepción. No la veo quedándose afuera, dando giritas por ahí, a menos Tampoco. que sepa que algo inminente va a pasar, y creo que nadie sabe eso. Lo sabe Trump cuando se acuesta a dormir y de vaina. Yo creo que independientemente si decide regresar o no, la pregunta clave no es si regresa o no. La pregunta clave es si se queda afuera. ¿Qué es lo que haría afuera? O sea, ¿va a valer la pena para la lucha democrática? ¿Va a ayudar a que la transición finalmente se logre? ¿O al contrario, estando afuera más bien se disminuye y la organización interna merma o algo así? O sea, eso es lo que hay que preguntarse. O sea, ¿qué tanto funciona que ella esté afuera o adentro? Y eso ella misma también lo está evaluando, supongo yo. Y yo creo que eventualmente ella va a querer regresar. Yo creo que va a regresar. Pero si se queda un tiempito afuera, yo la entiendo. O sea, va a aprovechar probablemente ver a sus hijos, a su familia. Ver o sea, a sus hijos, comer yo una creo que cosa, eso más bien, caminar. ella necesita ánimo. O sea, ella tiene un año encerrada después de haber estado en todo el país saludando a miles de personas. De repente te viste tú sola, que quién sabe cómo consigues la comida, quién te la lleva para que no lo agarren preso, para que no descubran dónde está. O sea, toda esta clandestinidad probablemente a ella le ha afectado emocionalmente y, coño, si puede abrazar a sus hijos, si puede A su ver a mamá. su familia y ella misma recargarse y luego volver, Claro. pues que lo haga. O sea, ella es un ser humano, pues ya no es una persona. No es un superhéroe, caída del es una cielo. jeva. Es una jeva. Y yo lo que creo es que si hemos confiado en ella en los últimos años para que lidere este proceso, y la verdad ha ido como ha ido, o sea, le están dando un Nobel de la Paz por lo que organizó durante las elecciones, y esto viene desde la primaria. Las elecciones no se hubiesen dado si no se hubiese dado la primaria. O sea, yo creo que ella ha tenido una estrategia, exitosa y coherente con sus principios. Entonces, le podemos dar el beneficio de la duda de si decide salir y quedarse fuera un tiempo, bueno, Y es yo porque confío ella en considera ella. que es lo mejor. Yo confío en ella. O sea, a pesar de todo. Y si vuelve, Yo confío en ella. Si vuelve, yo creo que sería lo mejor, porque me preocupa la gente adentro. Me preocupa la desmoralización de la gente adentro. Me preocupa el miedo que hay adentro. sí. Al final, ¿sabes? Es como creo que la atención principal hay que dárselo a los venezolanos que están en el terreno, que cada vez son menos, y los que hay trabajan con mucho miedo. Prefiero darles Sí, yo también considero que tiene que volver a organizar, por ejemplo, las estructuras del partido, etcétera, para lo que sea que venga. O sea, en una eventual transición ella no puede estar afuera, ¿no? O bueno, y si hay una transición, yo creo que ella agarra un avioncito, pácate y llega de una vez. Y ya, pues, tampoco... Sí, o sea, ahora, no considero que sea fácil ni salir ni entrar. O sea, si tú dices, te armas de valor, porque ella es muy valiente, y dices, ¿sabes qué? Voy a salir por Maiquetía, a ver si me agarran. Imagínate que voy a entrar por Maiquetía. Porque Tarek William Saab está diciendo que está considerada prófuga de la justicia. Si sale del país, que será considerada prófuga, ¿no? Entonces, tú dices, ok, ¿cómo va a volver? O va a volver metida por caminos verdes, etcétera. Yo creo No que eso se es lo que va a sabe. pasar, porque me da miedo imagínate. Maiquetía la meten presa. Exacto. Entonces, para mí es nuestra voz en el mundo, y para mí es importante que ella asista y vaya. Para mí es bastante importante también. Pero sí considero importante que tiene que volver. Ahora, ¿por qué es importante nuestra voz en el mundo? Porque nuestra voz en el mundo está siendo silenciada o, podamos decir, opacada o confundida con que nuestra lucha es realmente una lucha por la democracia. ¿Por qué? Porque hay medios internacionales que le conviene ver todo pro o anti-Trump, o pro izquierda o pro derecha. Entonces, si tú ves las cosas desde un lente polarizado ideológico, María Corina la tildan de ultraderechista, o sea, en el nivel de Milei, por ejemplo, ¿no? Que para la prensa de izquierda, y Milei es lo peor, ultraderecha. Wow, fascismo. Es el fascismo lo Eso peor es que nos ha Corina. pasado. Y Delcy Rodríguez es moderada, según un artículo del New York Times. No te digo yo, la que sancionó la ley contra el odio ¿A en qué la la Asamblea oí? Nacional Constituyente, porque ella era la presidenta,
es una moderada. Es que aquí está, Vélez. Vamos a buscar. He's a good replacer. Porque aquí vamos a name names. Claro, Aquí la tenemos. directora del SEBIN, porque ella fue vicepresidenta y el SEBIN respondía a la vicepresidencia de la República entre 2018 y 2021. Después ya pasó a ser parte, a responder al Ministerio de Interior y Justicia. Pero durante 10 años respondió a la vicepresidencia. Y ella fue vicepresidenta, bueno, sigue siendo. Y ella fue jefa del SEBIN, jefa directa. Jefa directa, o sea, en la estructura jerárquica del SEBIN, toda la estructura de mando le reportaba a vicepresidencia. El SEBIN, la primera, bueno, no es la primera, pero la más destacada, servicio de inteligencia encargado de torturas, de desapariciones forzosas, de arbitrariedades y de muchas otras cosas. Entonces tú me vas a decir política, represión. que tú eres moderado y aquí vamos a explicar. Creo, y lo he visto incluso en mis comentarios en videos, que ya hay una narrativa en contra del New York Times. ¿Por qué? A ver, el New York Times ha reportado el hambre en Venezuela, el New York Times sacó el reportaje de los venezolanos en el Secot, pero ahora he visto un auge de 2 o 3 artículos de personas Más. que le están dando un espacio y están como lavándole la carita al gobierno. Entonces aquí tenemos un artículo en New York Times que se llama Trump quiere que el líder de Venezuela se vaya. Aquí es Here's Who. Estos son los que pueden reemplazarlo, ¿no? Entonces te dan una lista de los jerarcas del chavismo. Entonces te ponen, por ejemplo, a Padrino López como que el general, el operador Jorge Rodríguez, el elegido María Corina, la ganadora del el elegido Edmundo, la ganadora del Nobel María Corina, el hardliner como el radical Diosdado Cabello, la moderada Delcy Rodríguez. Y ahí todo el mundo se picó. ¿Por qué me llama la atención? Porque el corresponsal de New York Times se llama Anatoly, bueno, vamos a poner Anatoly. Coño, sus artículos, o sea, yo le tenía confianza, porque siempre que leía sus artículos no lo veía biased. Pero entonces... Sesgado. Entonces ponen la fotico bella de Delcy, que la tomaron cuando una Cuando lo hicieron. sí, que se llama Adriana, que fue a Venezuela a tomarle fotos, porque Delcy lo recibió con un cafecito. Le tomó una foto y esa foto está ahí diciendo que ella es la Hace moderada. varios meses le Hace hicieron esa pocos sesión meses. fotográfica Entonces ahí tenemos a Delcy. una corresponsal de New York Times entrando a Venezuela con la aprobación del chavismo. O sea, aquí hay cosas totalmente controladas. Entonces dice algo que a mí yo me volví loca, o sea, no lo terminé de leer el artículo porque me dio mucha rabia, es que decía que después del colapso económico de 2017, ella llevaba también la parte económica y ella pudo sacar a Venezuela. Ella arregló la economía de venezolana después de todo el peo de la crisis. Y es y que wow, qué falta de variables, qué falta de... Siento que hasta es cínico. O sea, sí, o sea, babe, Delcy Rodríguez, de verdad, una persona que estuvo otra vez, vuelvo a decirlo porque es que loco, o sea, marico, la gente agarraba el SEBIN y iban para el helicoide. ¿Qué pasaba en el helicoide? Tortura. ¿Quién tortura ahí? La mayoría de la gente del SEBIN. ¿Cómo tú vas a decir que esa señora es moderada? Esa señora es moderada, la que aprobó la ley contra el odio, que esa ley se utiliza para absolutamente todo, para poder meter preso a la gente. Subí un estado de WhatsApp, subí una cosa, esto es ley contra el odio. Ah, pero es que la jeva es moderada. Me da rabia. No, y solamente dicen que es moderada económicamente, porque es la que tiene como una especie de apertura en comparación con las políticas antiguas de control cambiario, de divisas, entre otras cosas. Pero, a ver, ella es la vicepresidenta de Economía. Es decir, el sueldo mínimo tiene casi 3 años en 130 bolívares, que hoy no son ni $1. Claro, pero se hace Hoy es la chanchullitos con los empresarios de Fede Cámara. Sí, claro, pero o sea, incluso cuando la venden como moderada económicamente, es una mujer que tiene a la mayoría, el sueldo mínimo no es ni $1. O sea, la mayoría de los derechos laborales están basados en el salario para tú recibir tus bonificaciones, tus prestaciones, tus bonos vacacionales. Se reciben basándose en el salario mínimo, si tú ganas salario mínimo. Generalmente la gente no gana eso, ganan un poco más, pero lo que le pagan es un bono. Es decir, tú legalmente ganas sueldo mínimo
con lo cual tus prestaciones van a ser en base al sueldo mínimo, es decir, $2, $3, porque es 2, 3 veces el sueldo, pero te dan un bono y ganas en realidad $100, $150, $200 de sueldo, Claro, pero no qué tienes sé yo, dependiendo del prestaciones. trabajo. El punto es que es una bonificación. Para los derechos del trabajador eso no significa nada, porque la bonificación no te permite ganar más aguinaldos basándote en el sueldo de $200, porque ese no es tu sueldo, eso es un bono. Tu sueldo en realidad no es ni $1. Y la Exacto. decisión de que eso se mantenga así casi 3 años después es de Delcy Rodríguez y de Maduro, por supuesto. Entonces tampoco es que es una moderada económica. O sea, ya tiene al pueblo empobrecido. Y es decisión de ella. Años del salario mínimo así. O sea que ni siquiera desde el punto de vista económico, eso de moderada es plausible. O sea, eso no tiene sentido, ese perfil. Lo cual hace pensar que ese perfil está, no voy a decir comprado, Pero pero ahí hay muy unos lobbies. sesgado. Eso sí, muy sesgado. Ahí hay unos lobbies. Bueno, y también vemos No, bueno, es Alonso una buena Moleiro. pregunta. ¿Hay lobby? ¿Hay Sí lo lobby para hay. hacer We ver know that. a Delcy Rodríguez como una moderada en la prensa estadounidense? ¿Cómo es Porque, a Alonso ver, desde Moleiro? hace tiempo el New York Times ya le estaba tomando foticos y tal. O sea, no tiene poco tiempo esta idea de que Delcy Rodríguez es como la cara linda del Bueno, oficialismo. también tenemos otros ejemplos, porque hablamos de lobby. En algún momento, cuando estábamos, por ejemplo, cuando el auge de Guaidó, había muchas personas que veías esa narrativa como complaciente con el gobierno y en ese momento pasaban un poquito lisos, vamos a suponerlo. Pero ahora ya el nivel de la crisis, la barbarie venezolana es tan aguda, es tan, o sea, es increíblemente gigante y desastrosa que ya uno nota activamente quiénes son los que o tienen, están recibiendo dinero o simplemente están cumpliendo una agenda. Tenemos a personas incluso dentro del país que salió ahorita, ¿cómo se llama? Porque vamos a decir aquí, we're gonna name names, que este es un corresponsal, El periodista Alonso Alonso Moleiro. Moleiro, que es una persona que para mí tiene su línea bien marcada, o sea, no pienso que haya tergiversado cosas en Venezuela, pero No, en no, Alonso es un periodista serio serio, tipo, yo no y voy a hablar mal de él. responsable y además que se opone completamente Exacto. al chavismo y lo que representa y ha luchado por la democracia activamente. Y lo conozco personalmente y sé que es un tipo, o sea, de un profesionalismo intachable. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? La editorial del país, los editores, como que le impusieron que escribiera o incluyera en su artículo a los opositores y incluyeron a Timoteo Zambrano. Ese señor ya sabemos hace mucho rato que no es opositor, sino es una parte dentro del espectro de los alacranes. Así como quien fue el otro que mencionó a Capriles. ¿Sabes? Es como no vas a la oposición que representa, que es oponerse, sino vas a los opositores que creó el régimen que están totalmente cooptados. Entonces Eso. me llama la atención que haya una imposición por parte de los editores del país para ponerlos. Entonces digo, ¿cuál es entonces el incentivo? Hay plata atrás. Hay otras personas que no voy a mencionar porque me dan miedo. ¿Por qué me dan miedo? Porque sabemos a quién están en la nómina y quiénes le responden, que se encargan totalmente todo el tiempo de andar desestimando cualquier narrativa en contra del gobierno. Y lo que hacen es, ¿cómo se dice cuando le bajando, ¿cómo se llama? Relativizarla. Entonces O no, lavar la cara, pues. lavar O la sea, cara. Esa era una persona que escribía en el Atlantic Council, que gracias a Dios ya no está ahí. Y también estaba en Wola. Coño, vale, se nota. Se nota cuando empieza a hacer su vaina. Entonces son los mismos tres huevones que se dan retweet. Entonces tienen espacio en lugares académicos. Pueden escribir en New York Times, tienen que escribir en el Washington Post y cosas por el estilo. Algo que sabemos, que salió hace poco por, creo que la organización esta de derechos humanos, ¿cómo se llama? Que habló de Human Rights Foundation. el Human Rights Foundation, que es Juan González, que era uno de los asesores de Biden, que tenía algunos lazos con empresas del chavismo que le daban dando plata. Y ahí nos dimos cuenta, ahí hay lobby. No es empresas del chavismo, sino empresas
que posiblemente tengan vínculos económicos con el chavismo, Exacto. con dinero petrolero Con venezolano. dinero petrolero. Entonces, ahí nos dimos cuenta que Con todas los las bonistas, sospechas, los llamados bonistas petroleros. los bonistas, hay muchos. Entonces, los tentáculos de la corrupción venezolana, el dinero de la corrupción venezolana llega a espacios para controlar narrativas. Y eso está pasando. Y ahorita estamos en una guerra comunicacional. Ahorita hay muchas narrativas para contrarrestar que la gente piensa que es lo correcto. No sé si lo correcto, pero es positivo para nosotros la operación en el Caribe con cualquier arista que pueda tener. Entonces, ¿qué vemos ahorita? Los gringos, hands off Venezuela. Se te acabó Gaza, gordo. Ahora vas a venir con tu hands off Venezuela. Yo no te vi protestando cuando estaban matando estudiantes en 2014 y 2017. Yo no te vi hablando de los presos políticos. No te vi hablando de los 2000 presos políticos después de las elecciones. Tampoco te estoy viendo hablando de los muertos dentro de las cárceles y los centros de tortura venezolanos. Ahí no, ¿verdad? Hands off el SEBIN. Hands off el SEBIN. helicoide. Hands off el de GESIM. Así sí, ¿no? Está muy bonito estar hablando de eso, pero nadie De habla hecho, de lo y que está pasando. acaba de morir otro preso político en el helicoide. Alfredo Díaz, que en paz descanse, fue gobernador de Nueva Esparta, el estado de la isla de Margarita, y murió de un infarto. Estuvo preso desde el año pasado y no... Pues son las cosas que pasan. Allegedly. Allegedly se murió de un infarto. ¿Por qué? Sí, exacto. Esa es la otra, porque no se puede verificar por ¿Cómo te verificas que fuentes fue un infarto? independientes. No es que va a entrar una comitiva de una organización de salud a hacerle una autopsia para ver que murió. No, eso no lo van a permitir. No lo van a Tengan todo permitir. La familia en fue a oscura, verlo, pero... O sea, no nos vamos a enterar si fue un infarto, ¿no? Y eso es algo que causa mucha inquietud. No saber si fue un infarto. No saber si se les pasó la mano, como pasó con el de... Fernando Albán. Con Fernando Albán. ¿Qué pasó con Fernando Albán? Busquen en internet. Fernando Albán, Venezuela. Entonces, eso pasa. Eso, para completar lo que vienes diciendo antes de que concluya. Esas narrativas que se desarrollan en distintos medios internacionales, no solo en el New York Times. El New York Times es una cara de esa narrativa. También hay prensa de otros países. Y ahí hay influencias, no solamente, tal vez hay dinero, casi siempre hay dinero, pero también hay influencias políticas, de aliados. O sea, ¿por qué, por ejemplo, incluyen a Timoteo Zambrano en un artículo? O Timoteo Zambrano no representa ningún tipo de oposición en Venezuela. O sea, de acuerdo a que... Porque un editor del país decide que Timoteo Zambrano es una voz de la oposición. Eso es como que tú quieres entrevistar al protagonista de una película y además entrevistes a un extra para que te diga qué es la película. Pero el extra no es nada en la película. El extra pasó por allá atrás. Timoteo es el extra de la oposición venezolana. O sea, no debe tener ni 1000 votos si sale una elección ahorita. Es una cosa que no existe. ¿Por qué no entrevistas al equipo de la persona que ganó la elección? Porque nadie habla el 28 de julio, ¿vale? Entonces, estas narrativas buscan generar opiniones en contra de, supongamos, la operación en el Caribe, que es lo que genera más polarización ahora. ¿Por qué? Porque el que está al comando de la operación es Donald Trump, que es una figura polarizante. Entonces, hablar en contra de la operación implica hablar en contra de Trump, lo cual vende en todo el mundo, porque hay mucha gente que está en contra de Trump en el mundo, sobre todo la gente de izquierda, en los países de Europa, en los países de Sudamérica, etc. Entonces ellos sienten que sí, está bien la libertad de Venezuela, pero yo no estoy a favor de lo que haga Trump. Entonces, por lo tanto, no estoy a favor de que esto le beneficie a Venezuela, porque esto no le va a beneficiar a Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que ver esto con pinzas, porque nosotros conocemos nuestra historia mejor que nadie. Y tenemos que tratar de contarla para que nos entiendan, porque muchas veces no quieren ni siquiera entender, no se quieren enterar, quieren ser lo que ellos consideran bueno, que es ser de izquierda. Porque para la izquierda, ser de izquierda es bondad. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor de los pobres, que los pobres tengan su techo. Y sí, eso es un principio válido y bueno y positivo. Pero esta gente, a pesar de ser de izquierda, tiene a nuestro país sumido en la pobreza y la miseria desde hace años. Y ha creado la crisis migratoria más grande del mundo. Entonces, si tú eres de izquierda y destruyes a una nación, primero tienes que evaluar tu ideología. Segundo, no es un tema ideológico, es un tema de democracia o dictadura y de cómo esto afecta
a toda la región, porque además no es que es nada más izquierda porque es socialista, es que es una izquierda criminal y corrupta, que tiene una estructura criminal que afecta a Estados Unidos de Norteamérica, pero también afecta a Colombia, pero también afecta a Perú, a Chile, porque exporta sus grupos armados, también afecta a África, porque se exporta droga hacia África y va hacia Europa. Entonces, esta estructura criminal termina afectando a gran parte del mundo. Entonces, esto es lo que hay que contar, porque ellos obvian toda esta información para generar un encuadre que sea atractivo para sus lectores y para darles la razón. Al final, esto se llama framing en comunicación social. El framing es el encuadre con el que tú ves algo. Tú cuando tienes una cámara, tú haces un cuadro donde tomas una foto. Al lado de toda esa foto pasan cosas también. Entonces, eso sería interesante verlo. ¿Qué es el framing? Cuando dicen Venezuela se arregló porque hay 30.000 personas en un concierto en el Estadio Monumental. Ese es el framing, esa es la foto. Ujú. Afuera del Estadio Monumental, ¿qué hay? Gente comiendo la basura afuera del estadio. Gente pasándola mal, que no tiene su familia porque se fue del país, etcétera, etcétera. La realidad que todos conocemos de Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que contar lo que está fuera de esa foto que ellos quieran tomar. Aquí te quiero tirar algo. Porque aquí tenemos como esta vaina en contra del New York Times, pero al mismo tiempo ellos sacaron un reportaje donde hay gente bailando salsa y dice, en medio de la operación militar venezolana, la gente en Venezuela, Entonces la gente empezó a caerle, como que no, qué bola, que ustedes no están reportando lo que está pasando, Y yo creo que hay que pensarlo también, porque uno desde fuera, y recuerdo porque yo fui de las que estaba dentro que lo criticaba, es como, bebé, cállate, es que la gente vive adentro de Venezuela, ¿sabes? ¿Qué esperan que hagan? ¿Que se queden en su casa viendo la televisión esperando que pase algo? No, ellos pueden salir a bailar salsa. Ellos pueden estar afuera yendo a tomarse una birra. La gente cumple años. Hay bautizos, hay matrimonios. Tipo, en dictadura se vive. Entonces, Sí, yo la gente honestamente no creo que haya sido una lava de cara. Tipo, es como, gordo, esto está pasando. La gente en Venezuela vive. Porque me acuerdo en las protestas en La Vaina que bolas que están tomando. Yo voy para el cine, gordo. Yo voy para el cine porque es mi país y estoy viviendo. Entonces, coño, hay que ver las cosas un poquito menos desde la emoción. Saber que la gente Ujú, en Venezuela está viviendo y pueden ir a ujú. bailar, pueden ir al Claro. cine. Entonces, aquí vemos. Sí, New York Times está un poco para pensar. He estado muy molesto últimamente porque a mí me gusta leer el New York Times. Pero no me gustó cómo están cubriendo esto y siento que hay medios tentaculitos con la vaina, porque está en otra cosa. Estamos viendo Claro. todo con óptica estadounidense, pero es porque la política interna estadounidense, yo siempre digo, la foreign policy, la política exterior de cualquier país está dictada por la política interior. Y en este momento hay como una brecha en Estados Unidos, con lo que la gente quiere que haga Trump y lo que él está haciendo porque él está tratando de reordenar el orden mundial en el hemisferio y tener poder y tener su influencia, ¿no? Influencia como él la ve, ¿no? Porque el soft power lo quitó totalmente con la vaina de las ayudas, pero bueno, eso es otro tema. Pero lo entiendo, ¿no? Porque tú lo ves, que bolas este republicano que se va a meter en una vaina que no nos importa. O que él Ujú. dice que son carteles y dicen que son terroristas. Y ahí tenemos el peligro o el riesgo de que nuestro único aliado, porque volvemos a decir, no lo elegimos, los venezolanos no tenemos el privilegio de elegir los aliados, no le importa rendir cuentas. Porque te da espacio de interpretación y a decir, está Sí. mintiendo y Ujú. relativiza un poco lo que es verdad. Y por eso nuestra tarea es decir, esto es verdad. Nos están matando dentro de nuestro país. Porque bueno, no rinden cuentas con lo de las narcolanchas. Yo estoy de acuerdo, hermano, rinde cuentas. Pero hay un problema mucho más grande. No, que si Tron se mete, que bolas, que me lo comentaron en el último video que hice. Que se mete, no saben las muertes, que bolas que estás llamando para muertes de tus nacionales. ¿Cuántos muertos tiene el chavismo encima? Por acción o omisión. ¿Cuántos muertos tiene de hambre? ¿Cuántos han matado en las protestas? ¿Cuántos se les ha ido la mano dentro de los centros de tortura? ¿Cuántos La niños se OLP, mueren? La OLP, ¿qué es la OLP? ¿Cómo se dice? Operación de Operación de Liberación. Liberación del Pueblo, duró varios años, fue comandada por Néstor Reverol, entre varios otros militares. ¿Qué hicieron? Ir a los barrios a matar a gente que tuviera expedientes policiales. Hay un montón de denuncias, muchas de las cuales están en la Corte Penal Internacional, ejecuciones extrajudiciales, fingían tiroteos
y en realidad lo que hacían era entrar a la casa de alguien y matarlo. Y le ponían una pistola y decían, no, se resistió. Y solamente había un tiro en toda la casa. Exacto, o sea, El tiro, o sea, entraban a los barrios y como necesitaban disminuir la criminalidad en vez de, no sé, hacer una política pública y ser un gobierno normal, ellos dijeron, vamos a crear la OLP y vamos a enviar a esta gente con armas largas a los barrios y usted va a matar a quien le dé la gana. Y tú me vas a decir a mí, no, que tú estás llamando el hambre, estás llamando el conflicto de tu país, ya estamos en un conflicto. Discúlpame, pero dame los números internos. Dame los números internos. no, lo cínico de todo es que culpan a las víctimas. Los venezolanos no estamos eligiendo la solución. O sea, nosotros ya elegimos nuestro destino. Queremos que el mundo sea presidente. Y el chavismo no ha soltado el poder. Entonces el chavismo es el que nos ha traído hasta esta situación. Es decir, si ellos deciden irse y renunciar, no pasaría nada. Entonces nos va a culpar a nosotros de que nosotros queremos una salida para este problema. De verdad. Porque la salida puede parecer, qué sé yo, que a ellos no les gusta. Porque aparte, Es que tampoco nos gusta a nosotros. a nosotros nos gusta, pero es lo que tenemos. Nadie está diciendo que esta es la salida ideal. Todo el mundo está diciendo que la salida ideal es negociada, pacífica. Claro, y lo intentamos. ¿Cuántas mesas de negociación no hubo? Estaba Noruega metida en esa vaina. Intentó Brasil. Dios mío, cuando Biden, que hubo los acuerdos, ¿cómo se llama? El acuerdo de Barbados, se utilizó por muchísimos años la vía diplomática y de presión interna de protesta pacífica. ¿Y qué pasó? Los reprimían adentro y los de afuera eran manipulados porque ellos nunca hacían concesiones y cuando no le cumplían su concesión absurda se levantaban de la mesa. Claro, Entonces, exacto. gordo, dime tú entonces qué vamos a hacer. Sí, exacto. O sea, ¿Sabes si cómo alguien me habla de suena? operación militar, no es porque esa sea la solución que nos encante, es porque hay 27 años de lucha. Que incluso, no sé Y si hemos aquí intentado todo, dentro de los mecanismos institucionales, todo. todo y nos han quitado y han desmantelado nuestras instituciones. Que creo que aquí podemos hablar del artículo de Javier Corrales, que va metido un poco en este Sí. tema. Porque esto es interesante, pero vamos a destacar algo antes del artículo de Javier Corrales, que tú dijiste, no, que la gente que está dentro de Estados Unidos se puede oponer a una operación militar en Venezuela o lo que sea, porque que Trump está inventando o Trump miente, vaina. Y la verdad es que tenemos la carta reciente del Pollo Carvajal, que le dedicó, bueno, que se la dirigió a Trump y la filtraron algunos medios, entre esos ABC de España y un medio de Dallas, no recuerdo el nombre. Ok. Y menciona varias cosas. Pero vamos a decir a la gente que no sabe el Pollo Carvajal. Se llama Hugo Carvajal, le decían el Pollo. Él era diplomático, si no me equivoco, de Panamá. Y es un general Aruba. retirado. ¿De qué? De Aruba. ¿No era de Aruba? Sí, era Aruba. Aruba o Panamá. Era por ahí. Y fue jefe de inteligencia de Maduro y Chávez. Dice, sí. De inteligencia militar. O sea, ponete ahí un DGCIM, pero de Chávez. Ajá. De y de Maduro 2004 a también. 2011 fue el jefe de inteligencia. No sé si de Maduro. Maduro llegó en 2000, ¿qué? 12. 14. No, pero con Maduro también fue jefe de inteligencia. Y en 2017 rompe con Maduro. Y se va y lo agarran en España. Es verdad. y años Porque después lo era exilian. diputado de la Asamblea. Lo- Era diputado de la Asamblea. Ujú. Anyways, Y este luego señor. Sí, tuvo muchos cargos como todos los chavistas. Pero el punto es que es una persona que estuvo a cargo de la inteligencia. Eso quiere decir que tiene información de primera mano y probablemente tenga pruebas, no solamente como testigo. O sea, es probable que tenga pruebas. Y le dedicó una carta, le dirigió una carta a Trump donde dice muchas cosas. Entre esas cosas, dice que sí, que en Venezuela se conspiró para enviar drogas, que se enviaron drogas, tanto que estuvieron presos. Esto es un hecho, esto no es opinión de él. Estuvieron presos los sobrinos de Nicolás Maduro. Se los liberaron hace 2 años para ellos hacer la primaria, pidieron a cambio a los narcosobrinos. Y a Alex Saab, que también estuvo preso, que fue testaferro de Nicolás Porque Maduro. el Pollo operador Carvajal está preso. económico de Y Nicolás está Maduro. acusado directamente. Entonces lo que dijo, yo te doy información para que la sentencia sea más corta. Para que sepan. Que hay gente que ya se ha procesado por la justicia estadounidense con pruebas y con un procedimiento. Pasó con los narcosobrinos y pasó con Alex Saab. Que Biden se los regresó, que a mí me pareció el error más grande del mundo. ¿Por qué? Porque ahí había información y había una carta de negociación muy grande
vamos a suponer que lo que ganamos nosotros fue la posibilidad de hacer unas elecciones, entre comillas, entre comillas. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el largo plazo un poco. El negociador era el que mencionaste hace rato, que era Juan González. Exacto, Juan González era este pana que es lobista. Entonces imagínate tú, ¿quién nos estaba moviendo esa negociación? ¿Con qué intereses? Plata, había plata, el chavismo ahí, paca. Exacto. Entonces, lo que está tratando también el Carvajal denuncia que hay relación con el Hezbolá, con grupos paramilitares como el ELN, la disidencia de las FARC. O sea, demuestra vínculos con estos grupos criminales. Es decir, que esto no es una opinión del gobierno de los Estados Unidos. Estos son hechos demostrables, con testigos presenciales, con acusaciones. O sea, Estados Unidos acusó a Maduro en 2020 de operar como líder de narcotráfico. O sea, es el Departamento de Justicia, no es Trump el que lo acusa, el que lo hace indictment. O sea, tiene una acusación. Esto no es una cosa que se inventa Trump. Entonces, cuando la gente lo ve como algo que se está inventando Trump, claro, porque Trump miente y Trump exagera. Ese es el punto. Por eso es riesgoso. Por eso no escogemos los aliados. Bueno, pero es que esa es su retórica. Claro, eso es su retórica y por eso la gente no le cree. Y yo puedo entender a un estadounidense, pero es como, hermano, usted busca en internet y usted hace una investigación y va a tener los datos. Obviamente entiendo que puede ser mucho ladilla, pero es cuando la gente dice, no, que intervención, que hands off Venezuela. Dios mío, decirle hands off Venezuela a Rusia, a Irán, a Hezbolá, a los grupos, al ELN. ¿Sí me explico? Entonces, por eso estoy un poco indignada al respecto, pero aquí tenemos al Pollo Carvajal que le dio información directa. Hermano, aquí está. Yo estaba ahí adentro. Y obviamente eso se filtró a propósito. Claro. Pero, ajá. Entonces, aquí pasamos al artículo de Javier Corrales, que lo hemos mencionado porque Ana lo admira mucho. Es una persona que ha estudiado las autocracias muy bien. Creo que es ciudadano americano. Él es de Puerto Rico, Él es ciudadano americano, sí. Habla español y ciudadano americano. Pero es una persona que sí, ha estudiado mucho al chavismo, etc. Y escribió un artículo interesante en la revista Time. Hay cosas con las que estamos en desacuerdo, otras que podemos considerar que tiene un punto válido, y justamente es una postura muy crítica y analítica, pero no es crítica desde la polarización. Es lo que me gusta de su artículo. No es como que somos anti-Trump y ya. No, él tiene una base teórica. Aquí hay como unas pruebas que yo considero que son válidas para decir esto. Y su opinión es, su análisis se titula "Porque Trump no va a establecer una democracia en Venezuela". Entonces ya el título tú dices, bueno, esto no va a ser beneficio, o sea, esto no va a alardear la operación en el Caribe y todo lo demás, esto va a ser crítico, pero tiene varios puntos que consideramos importantes decir, porque esto hay que evaluarlo. O sea, que algo parezca que nos convenga y queremos que funcione, no significa que no lo podamos ver con ojos críticos. Sí, hay que ver la letra chiquita, ¿no? Porque nosotros estamos viendo la parte en general de que, hey, si queréis me ponéis a Elmo de presidente, porque todo va a ser mejor. Pero obviamente hay riesgos, en cualquier transición hay riesgos, porque también algo que, a ver, me gusta leer a Javier Corrales porque él habla de transiciones a regímenes autoritarios, o sea, todo el proceso del democracy backsliding, o sea, como que, no sé cómo se dice backsliding en español, pero como que la caída de las democracias y como... Es como ir para atrás, sí, la decadencia. La decadencia. O sea, no es decadencia propiamente, sí, es como retroceso democrático. Y él estudia eso y me gusta porque tiene todas sus herramientas de ciencia política. Y él habla de las transiciones, porque hay muchas veces, o sea, una transición puede empezar y también puede transicionar a algo que no es democracia. O sea, los procesos transicionales son muy volátiles, o sabes, es como cómo se hace para que puedas redemocratizar un país que está tan en la miseria y está todo destruido como Venezuela. Porque es difícil, o sea, y lo hemos mencionado muchas veces, no hay precedentes de este tipo de transiciones porque Venezuela tiene unas variables rarísimas y extrañas. Entonces él escribió esto. Entonces dijo que Trump no lo va a establecer, él no va a establecer la democracia. Ya desde ahí en adelante yo digo, pero yo no esperé que lo hiciera.
O sea, yo, Ana, así como cuando nunca pensé que el Viejamoroso iba a decir que ganó Edmundo, yo nunca pensé que Trump iba a estar metido en un proceso de redemocratización o de transición muy adentro. Siento que podemos tener aliados distintos y creo que tanto Edmundo como María Corina lo deben saber y tienen esos contactos. Pero vamos a leer lo que dice. Entonces dice como que el futuro de Venezuela, algunos actores de la administración de Trump parecen adoptar la teoría de que la democratización es un problema, es principalmente un problema de personal y reemplacen, anyway, esto la verdad no me importa. Vamos al primer mandato, aquí están hablando como muy del mandato de Trump, de que él no tiene esta perspectiva de poner a profesionales en su administración, sino que pone a gente y ya, ¿sabes? Como que no pones a la gente que es buena para el cargo específicamente y que tiene la experiencia para hacerlo. Desde ahí al principio dije, ok, ¿qué queréis que haga? O sea, la verdad no lo veo como algo tan, ¿cómo se llama? Tan determinante. Entonces dice que todas las democracias tienen 3 pilares importantes, cada uno de los cuales aporta un colectivo cambio específico. Entonces, el primero es seguridad, reestructuración económica y desradicalización. Y que el apoyo externo es indispensable para la nueva democracia que se puede instaurar en Venezuela ya después que Maduro. Aquí estamos asumiendo que Maduro se fue y no estamos teniendo en cuenta las variables de cómo fue que salió del poder. Entonces eso también es importante dentro de este análisis porque solamente viene desde la perspectiva de lo que puede hacer la administración estadounidense con base en las variables que ya existen de cómo es Venezuela, pero no sabemos cómo es la transición, ¿no? Entonces eso ya partimos de ese supuesto. Después viene, Venezuela necesita un sólido paraguas de seguridad, porque el objetivo sería proteger al país, no de los adversarios externos, sino de los internos, y desmantelar el régimen de Maduro supondría enormes costos para muchos actores, que es lo que dice, que hay actores dentro de Venezuela que viven por impunidad, como los colectivos, como los grupos que se encargan de la corrupción, del contrabando, el ELN, ¿sabes? Los grupos... Sí, los operadores del narcotráfico. Los operadores del narcotráfico, el ELN, o sea, guerrillas, los que están en el Garcominero, algunos militares, porque también ahí entra parte de la Fuerza Armada y supongo que también fuerzas policiales y los colectivos que obviamente están armados. Entonces lo que dice él es que, coño, eso lo convertiría en una de las sociedades más armadas de América Latina. Ahí no está teniendo la variable cultural. Yo, honestamente, yo no creo que Venezuela es un país altamente violento en ese sentido y creo que a muchas de las personas, tanto a las fuerzas militares como a los otros, les conviene que haya un cambio. El punto es que les va a afectar directamente en la manera en que se ganan la vida. Pero bueno, eso es ahí el inciso. Entonces dice, bueno, que bueno, lo que... a ver, eso de la seguridad es discutible porque Venezuela era el país más inseguro hace 10 años, hace 15 años. O sea, en el 2008, 2009, Venezuela, Caracas era la capital de la violencia del mundo. ¿Por qué? Porque así se permitía. La impunidad en las fuerzas policiales lo permitía. Luego se hicieron la operación de liberación del pueblo, que fue matar malandros y no malandros. ¿Por qué decimos no malandros? Porque eran personas con expediente policial, pero eso fue después de las protestas del 2014 y 2017. Y después de esas protestas, muchos de esos chamos tenían expedientes policiales. Es decir, chamos que agarraron en protesta pudieron haber sido malandros para el Estado. ¿Por qué? Porque tenían abierto un expediente. Eso es importante destacarlo, que pudieron haber sido disidentes políticos. Es importante, ¿no? Y también, desde el punto de vista de seguridad, se exportó el crimen. Es decir, el Tren de Aragua está ahorita en el resto del mundo, y no solo el Tren de Aragua, un montón de malandros están en el mundo por eso, porque fue política del Estado. De hecho, Hugo Carvajal lo dice, que Maduro facilitó la migración masiva de criminales al resto de América y del mundo. Menos cuando sacó a la gente sí Tocorón. Puede ser un problema la seguridad, sí, y sea necesario quizá reforzarlo con otros países, o sea, que manden fuerzas policiales a hacer como que asesorías o hacer parte y no tanto asesorías, tienen que tener policiales. Gente en terreno, que es lo que él dice. Porque él está diciendo claro, que, o sea, agentes de seguridad de otros países que vengan a proteger, a garantizar la seguridad. A garantizar la Eso seguridad. puede que sea probable. Que puede ser, o sea, tipo, la verdad yo no estoy desestimando ningún argumento, solo que creo que hay cosas que le falta una variable
que me gustaría que lo unieran. Porque, por ejemplo, le dicen, la última invasión fue en Panamá, pero que Panamá no es lo mismo, no había los civiles no tenían armas y que pacificar Venezuela va a ser más difícil. Y hablan de que la asistencia internacional tiene que ser importante para crear una arquitectura de seguridad, porque hay como que en las transiciones, usualmente cuando llega el otro grupo al poder, se tiende como a querer reprimir porque están radicalizados o porque quieren, no sé, cobrar lo que pasa, ¿no? Y lo que dice que las transiciones se parecen a los acuerdos de paz que vienen después de las guerras civiles. Me gusta esa analogía, quisiera leer más al respecto. Y que tiene más probabilidad de durar cuando hay un actor externo y neutral, ¿no? Como una fuerza de paz, unos cacos azules, pues. No sé si cacos azules. Pero que esté comprometida con los derechos humanos, que eso es lo importante, ¿no? Como que voy a llegar a ello con unos equipos de seguridad, no. Tiene que tener perspectiva de derechos humanos para contener a los saboteadores, que eso es lo que dice, contener saboteadores, y que tiene una participación internacional. Que no debería haber, qué sé yo, miembros del ejército estadounidense en terreno venezolano. Eso es lo que básicamente debería está diciendo. No debería ser el ejército estadounidense y ya lo está diciendo. O sea, aquí nadie le está pidiendo a Trump que envíe una fuerza transnacional para la seguridad. O sea, hay otra gente en el mundo que lo puede hacer. O sea, hay organismos internacionales todavía, a pesar de que la gente está hablando paz de la ONU, no sé qué, hay personas, y tanto en la región, o sea, yo creo que eso no se lo tenemos que tirar a Trump. Y hay mecanismos legales para eso. No es que va a ser una ocupación ilegal. El TIAR, por ejemplo, que María Corina lo pidió hace un montón de tiempo y por la cual el chavismo la persiguió y la acusó de invocar una intervención internacional. El TIAR es eso, una intervención humanitaria que implica ocupación militar por poco tiempo para garantizar el orden público. Eso lo activan, por ejemplo, cuando hay guerras o cuando hay... No sé si el TIAR se activa cuando hay terremotos. Déjame chequear un momento. Pero lo voy a verificar. Porque aquí lo que está diciendo es que esta fuerza transnacional lo que hace es que el gobierno que se está montando no tenga la necesidad de reprimir porque eso lo puede deslegitimar, que tiene mucho sentido. Porque aparte, ¿con quién vas a reprimir? Que vas a agarrar a los mismos que reprimían, ¿sabes? Es como ahí puede haber un desorden, porque tienes que mantener el orden. Y algo que es importante es que Venezuela es un país donde muchas partes del territorio no están controladas por el Estado. Hay partes del territorio donde los controlan fuerzas irregulares, como las guerrillas. Eso lo veo muy importante mencionar. Así que la parte de seguridad la entiendo, creo que hay que tenerlo sobre la mesa, pero no ¿sabes? Es como, Trump no tiene que hacerlo, de verdad. Tipo, no lo veo ni siquiera con la intención de hacerlo. Y si lo hace, creo que no lo haría como de la mejor manera, que eso es lo que entiendo de él, ¿no? ¿Sabes? Es como que el carajo no le va a importar. Porque ni siquiera su narrativa es de democracia. He doesn't give a shit. Ok, el TIAR, rapidito, solo se activa con ataques armados, por ejemplo. Ante una situación así en alguno de los países de la OEA. Es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero este tipo de cosas son mecanismos legales internacionales que se pueden invocar. No tiene que ser una ocupación. Y puede ser algo bilateral. O sea, María Corina puede pedirle ayuda al ejército de Colombia, de Brasil, para, por ejemplo, ocupar la frontera a Colombia. Sí, ya está, que Petro... Atrápame a los guerrilleros. Ya está, que Petro va a hacer eso. Bueno, Petro no, pero Petro se va a ir pronto. Petro se va en 2026. Yo no quiero que esto pase en 2026. Bueno, que 2026 es en un mes, o sea. Sí, pero no sé cuándo son las elecciones. Anyways, Petro no lo va a hacer. Petro no lo va a hacer. Petro son democracias. Probablemente el próximo presidente sea diferente a Petro, tal vez sea mejor, qué sé yo. Cualquier cosa es mejor que Petro, debo decirlo. O sea, estaba... Bueno, aquí no me voy a meter en política colombiana. Yo tampoco. Petro es una cosa nefasta. Entonces, tal vez Petro no ayude, pero otro sí. Tal vez Lula no ayude, pero otro sí. Entonces, es decir, aquí le están dando pesos a Trump. Es un análisis sobre Trump. De hecho, el artículo dice, porque Trump no va a estabilizar la economía, la democracia de Venezuela, o no va a establecer la democracia en Venezuela. Pero no significa que la democracia en Venezuela no se pueda establecer o restablecer. Solo está diciendo Trump no tiene eso en su interés. Ese es el punto interesante del artículo. Está bien que él critique que Trump no sea el que establezca o restablezca la democracia. Que yo no lo esperaba. Es imposible de hacerlo. Exacto. Hay otros actores que pueden hacer lo que
Javier está diciendo, porque me parece que estos tres Ujú. pirales son muy importantes, gracias por mencionarlo. Creo que es re importante tener esa teoría de transiciones. No creo que Trump tenga no sé, la verdad no creo que tenga la voluntad de hacerlo porque no está dentro de sus políticas. Él nunca habla de democratización. Es más, estamos hablando que una persona que no respeta valores democráticos va a llevar democracia al otro país. No, no lo va a hacer. ¿Espero algo de él más de eso? No. Gracias por tener por lo menos hablar del régimen venezolano con su nombre y apellido. Entonces, Mm. pasamos al otro tema que es la reestructuración económica. Seguimos en el artículo de En Javier artículo de Corral. Javier Corral en el Times. Dice que Venezuela, como la mayoría de la autocracia del sur global, debe desmantelar su actual extractivismo cleptocrático, que dice, vamos a vivir un poquito más allá de andar sacando petróleo y minerales y matando toda el arco minero, ¿no? Con ese cocido que está pasando. Vamos a ver qué se puede hacer con la economía venezolana que no sea sacar minerales y recursos naturales. O sea, sembrar el petróleo, Uslar Pietri, prácticamente. O sea, la dependencia de los ingresos por exportaciones de materias primas para el enriquecimiento personal de los gobernantes, porque pone la palabra criptocracia. Como, ¿cómo hacemos eso? Y que eso no signifique que los gobernantes se van a chupar esa plata para ellos. Está bien. Claro, porque aquí lo importante que él menciona es la institucionalidad. Tú cambias el gobierno, cambias a los ministros, cambias a los viceministros, cambias a los secretarios de las oficinas, pero muchas oficinas del Estado van a quedar con los mismos funcionarios. Ujú. Es decir, la señora que te atiende en el SAIME cuando te vas a sacar el pasaporte, no la tienen por qué sacar. ¿Me explico? O el sargento de la comandancia de allá de, no sé, del Estado Bolívar, de no sé qué, no lo van a tener que cambiar al principio, porque no te conviene en una transición cambiar a todo el mundo, porque si no el Estado se te va a trancar. Se te va a Es decir, la desplomar. gente se te colapsa. Tú no puedes cambiar a todo el mundo. Y los cambios no son de la noche a la mañana, son poco a poco. Entonces, obviamente, tú vas a sacar a los actores clave de la corrupción. Tú no vas a mantener a Diosdado ahí desde ministro. O sea, eso no puede pasar. Pero el funcionario que capaz ha traficado algo de droga en Sucre, capaz hasta que no lo descubran y no haya un juicio en su contra y lo condenen, capaz siga ahí al mando y va a querer todavía mantener su mafia y su vaina, pero ahorita escondiéndolo, no siendo tan evidente, porque lo pueden meter preso si lo descubren. Pero ese tipo de vainas, la corrupción va a continuar allí, porque no va a depender, o sea, la gente no cambia moralmente. Ah, no, ahora yo teniente coronel, que tengo 10 años traficando cocaína, ya yo no voy a traficar porque María Corina está... No, no, Claro. lo voy a seguir haciendo sin que me descubran. O sea, el problema de una institución corrupta, que tú no la puedes cambiar de la noche a la No la mañana. puedes cambiar de la noche a la mañana y va a Eh, ser o sea, un proceso largo, que va con lo de arriba también, ¿no? O sea, necesitas esta fuerza de seguridad para que la gente se quede quieta y la reestructuración económica no se lleva de un día para otro. Va a poner un ejemplo aquí que no es el mejor ejemplo del mundo, pero estoy en este país. Coño, este país a mí le falta como libre mercado, ¿no? Hay un montón de impuestos en todos lados, las cosas de afuera son muy caras, o sea, como que pedir por Amazon eso no existe. O sea, sí existe, pero los impuestos no tienen sentido. Que llegó mi ley diciendo, coño, vamos a cambiar eso. Este pana tiene años en la presidencia y ha ido muy lento. ¿Sabes? Como que hay impuestos que ha levantado, ha empezado a cortar el gasto público en lugares que a la gente no le gusta, pero... Y es lento. Entonces esta reestructuración económica, lo que Javier dice es como que no es solamente dar plata de reconstrucción y levantar sanciones, sino que se necesita como muchos conocimientos técnicos para poder generar este nuevo modelo económico. Y cita a Ricardo Haumann, que es Beneco. Nosotros tenemos a personas que saben de eso. Nosotros tenemos a personas que están formadas en poder hacer esas cosas. Entonces yo ahorita no espero eso de Trump. Levántame las sanciones, ¿verdad? Mientras tanto te vendemos petróleo para tener plata y ahí vamos haciendo nuestra reestructuración económica como se espera. Porque aparte María Corina tiene muy, muy claro cómo va a ser el y tiene modelo un plan de económico gobierno. liberal. Entonces aquí yo no me preocupo tanto. ¿Sabes? Como que, y dice que es necesario rediseñar los marcos de gobernanza económica. Y esto requiere asesores externos, lo vamos a tener, con el apoyo de socios extranjeros que trabajen como organismos donantes, multilaterales y expertos locales. Eso lo tenemos. No espero nada de Eso Trump. se puede conseguir. Claro, por Dios. Entonces dice que la administración de Trump ha tomado poca consideración para promover la experiencia técnica al nombrar a sus propios ministros. O sea, esto es un artículo escrito, creo que para gringo.
O para las personas Sí, que claro. piensan que va a venir Trump, va a lanzar una bombita, va a sacar a Maduro y de la nada él va a instalar la democracia. Y creo que no. Déjenmelo a nosotros. ¿Cómo hacerlo? Trump, gracias, nos va a dar levantar tensión y nos va a dar una platica para volver a reconstruir, perfecto. Pero creo que el rediseño de la transición no se lo podemos como tirar a él y ya. Como que, ¿por qué? No es un salvador, no es una persona que nos viene a salvar de Maduro y nos va a dar la democracia. No, es una persona que Ni está lo haciendo queremos. una presión necesaria. Ni lo queremos. Ni No tampoco queremos lo un queremos. Mesías. Nosotros tenemos un presidente electo. Tenemos un Esperamos presidente que electo. ejerza una presidencia interina que puede durar unos pocos años, como puede durar todo su periodo presidencial de 6 años, en reestructurar, reinstitucionalizar el país poco a poco, o sencillamente, dependiendo de lo que se decida, dura poco tiempo y convoca unas nuevas elecciones. Eso puede pasar también, unas elecciones libres. Uno no lo sabe. Venga, yo no quisiera hacer elecciones, punto no es jodas. Tanto hicimos para votar Esa el 28. democracia es- va a terminar siendo negociada, independientemente que cuál sea el disparador de la transición. Claro. Si sea una negociación o sea otro tipo de operación. Ujú. Al final, la transición a la democracia va a ser negociada, va a haber un acuerdo, como hubo el pacto de punto fijo en el año 59. O después de como que el cayó acuerdo de el paz en 58. Colombia. Marico, las Claro, o FARC. sea, los acuerdos de paz y va a ser entre la oposición y el chavismo. Claro. Eso va a ser un acuerdo que se va a firmar probablemente. ¿Que ahora Y qué? se va a decir, estas son las fuerzas políticas que van a poder ser parte de la futura ¿Te democracia. imaginas que metan a Capriles ahí? Claro, Prefiero pero que metan no va un a hacer chavista. nada. Prefiero que metan un chavista que metan a Capriles. Marico, por Dios. Prefiero que metan a quien queráis vos, pero no metan a Capriles. Es que vayan pensándolo. Va a haber chavistas en la democracia. Bueno, Capriles es chavista, ahora que lo pienso. Pero no lo quiero a él. No, pero por ejemplo, un tipo como, no sé, los que no estén sancionados por violaciones Imagínate de que derechos prefiero que humanos. metan a Requesens. Metan a ese pana, ¿vale? Bueno, Anyways, ahí él no, pro- él no estamos para él no eso. a ver, no es chavista. Sencillamente No, Requesens no. no va a ser como un opositor, no va a ser como María Corina, pues. Bueno, ojalá no metan a Pero Capriles. ese tipo de gente va a hacer vida en una democracia. Va a haber un montón de partidos probablemente. Va a haber un partido mayoritario que va a ser el que logre conquistar el poder, sea 20 Venezuela, o sea lo que sea, Va a ser 20. como se llame. Va a ser 20. Obviamente. Y luego el chavismo va a ser una fuerza política que capaz al principio no saque ni 5% de los votos. Es una elección libre. Bueno, esto me gusta que lo dijeras porque esto va directamente al otro punto, que es la desradicalización. ¿Cuál es la teoría de él? Que está backed por estudios de ciencia política, que usualmente cuando hay transiciones de un régimen autoritario, desde un régimen autoritario, suele desatar el extremismo. ¿En qué sentido? Como que el nuevo equipo de gobierno puede buscar venganza por los abusos pasados, ¿no? Como que dice, los remanentes del antiguo régimen puede considerar la autodefensa armada, que ya, verdad, yo no veo eso, pero bueno, hay que tenerlo sobre la mesa. La ciudadanía puede tener, y esto es importante, la ciudadanía puede tener expectativas poco realistas sobre la velocidad del progreso. Entonces puede ser la gente arrecha, que bolas, que no me habéis quitado a esta gente, que esta gente sigue peleando, cuál es la transición. Creo que hay que hablarle claro a la gente. Venezuela necesitará asistencia externa para moderar las demandas políticas y desactivar el pensamiento de suma cero. ¿Cuál es esa asistencia externa? ¿Cómo tú le vas a hablar a los venezolanos el pensamiento suma cero? ¿Cuál es el pensamiento suma cero? Si uno gana, el otro pierde. No hay puntos medios. Yo gano, tú pierdes. Él gana, el otro pierde. Hay que haber un punto medio, va a haber negociaciones. Yo creo que cuando hay una transición tiene que haber un manifiesto, tiene que haber cosas escritas. Leímos en el episodio anterior, creo que fue, o el anterior a ese, que ya hay recomendaciones de organizaciones de derechos humanos, creo que fue la Fan Fighting Mission o otro que está en Laboratorio de Paz, en la organización que le dice que ya hay estándares de derechos humanos de cómo empezar la transición. Entonces, tenemos la información, tenemos a las personas, el punto es quién lo va a organizar. No sé si necesitamos a gente externa, porque dice que va a requerir un replanteamiento institucional. La pregunta más que quién lo va a organizar es quién va a tener el poder de organizarlo. Bueno, pero ahí porque vamos el poder a tener... no te lo da un cargo. Claro. El poder no te lo da un cargo. A ti te pueden nombrar ministro de Interior y Justicia, pero si tus subalternos no te obedecen, porque sus subalternos tienen miedo de que tú los metas presos, porque los vas a perseguir, porque ellos han estado en corrupción, supongo, un viceministro que lo mantuvieron. Dice, coño, pero yo estuve involucrado en vainas, yo no confío en ti.
Entonces, ¿por qué te voy a hacer caso? O te oculto vainas, o no lo... O más bien, no es que no obedezca directamente, sino que ralentiza los procesos y básicamente sabotean la gestión al no hacer nada o hacer las cosas malas, al equivocarse, al hacer como errores voluntarios y vas colapsando desde adentro del gobierno. O sea, eso es lo Claro. difícil de una transición. Pero yo creo que eso Generar va pasito a confianza pasito. de que no van a perseguir a todo el mundo. Y eso tiene que haber un acuerdo antes, y creo que eso es necesario. Es un pacto. Siguiendo con eso, Javier Corrales lo que Que no es dice, impunidad. no es impunidad, no es impunidad. Aunque hay que hablar claro, justicia transicional tiene un poco de impunidad, pero no a los violadores de derechos humanos y los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Eso lo hablamos en el episodio antes del de Meucci, el anterior. Esto es importante, que lo veo un poco, ya lo tenemos. No lo veo como un problema de que, wow, solo que no lo va a hacer Trump, que es un replanteamiento institucional, como seguir las leyes, desde la Constitución al sistema de justicia penal. Hay algo que, no sé si lo inventó Javier Corrales, pero que se llama legalismo autocrático o autocratic legalism, que es agarrar una institución, por ejemplo, principalmente es como la justicia, y es que tú utilizas eso a tu placer, que es lo que hacen ahorita. Que también va con ¿te acuerdas cuando te dije el function, como la fusión de funciones? Es eso. El ejecutivo hace su vaina y es lo que dice, bueno, el judicial hace esto, el legislativo hace esta cosa y hacen lo que le dé la gana. Y el miedo de él, el riesgo, es que lo utilice el nuevo gobierno. Como que, bueno, yo le voy a decir al fiscal que puse nuevo que te meta preso porque yo sé que vos metiste preso a tal persona porque es pana mío. Entonces dice, ok, ¿cómo se hace para reemplazar el autoritarismo, legalismo autocrático, como él le dice, por un sistema de poder compartido? Entonces ahí debe haber acuerdos, que cuando mencionaste el pacto de punto fijo, ahí debe haber un acuerdo, porque tenéis que volver a buscar la institucionalidad, que la gente siga las leyes. Pero es que mira, si no hay unas elecciones generales en el momento de que haya una transición a la democracia, supongamos que Edmundo es el presidente y asume y empieza un gobierno de transición. ¿Ante quién se juramenta? Ante Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional. No va a ser eso, men. Contrapoder, Jorge Rodríguez. Verga, pero va a llegar el mundo y va a decir de dos jodas. ¿Ah? Es que ese es el problema, no sabemos cómo va a ser la transición. Dígame si bueno, pero Héctor Rodríguez... ¿y si no es Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez se mete en el avión con Maduro países. ¿Ah? ¿Sabes? Como que no sabemos cómo es la transición. Imagínate que ninguno de los Rodríguez va a estar en el país. Bueno, imagínate que los Rodríguez mantienen su poder aquí. Yo haría unas super elecciones. Sí, pero hasta que la hagas, vas a tener esos poderes, porque no puede no existir un poder legislativo, un poder judicial. O sea, los magistrados van a seguir siendo magistrados hasta que se acabe su periodo. Bueno, pero yo creo que vamos por parte. Primero sácame a los presos políticos. Pero eso es lo que te digo. Si tú vas por parte y tú echas para atrás, y tú echas para atrás y dices, en teoría, los magistrados tienen un cargo ilegítimo. Los de la Asamblea Nacional también, porque su elección fue completamente irrita. La fiscalía, el fiscal tampoco es él, porque esto lo nombró la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, y esa no era legítima, no fue electa. Entonces todo el mundo es ilegítimo. Entonces tú vas a cambiar todo el mundo. Se te colapsa el Estado. Exacto, no puedes, tienes que esperar y probablemente, si no huyó el fiscal general por X o Y, por miedo o lo que sea, el fiscal general va a ser el mismo que te mandó a meter presas antes. No, vale. Si me vas a decir a Tarek William Saab. Pero es que tú no te imaginas que eso va a ser así. No, yo creo que esa gente es responsable de crímenes de lesa humanidad, esa gente no puede estar. O sea, vos me estás diciendo que vamos a ir para Michael Moreno. Ideal, Michael Moreno. Desde el punto de vista ideal, todos ellos se van o todos ellos van presos. Pero las transiciones no sabemos cómo son hasta que son. Hasta que son. Entonces, si hay aquí estamos hablando de gobernabilidad, probablemente haya gente que se quede en un cargo. Que se van a quedar. O sea, hay gente que se va a quedar en un cargo. Pero, por ejemplo, varios magistrados del TCJ, que ni sabemos los nombres. ¿Sabes? Creo que va a haber esa gente que se va a tener que quedar mientras pasan las cosas y mientras les dan garantías y mientras construye el Estado, que lo volvimos a hablar otra vez. Pero lo que te digo es que probablemente se quede también la que garantizó el fraude, la presidenta del Tribunal Supremo. Y se quede entonces María Corina o Edmundo va a tener a la jefa del Tribunal Supremo, una tipa que no le reconoció su elección en un principio. Yo lo que espero, que esto es lo que está mencionando, es que esa radicalización que puede venir del nuevo gobierno
no nos afecte. Porque uno sabe cómo, yo lo voy a dejar ahí, vende Venezuela. No espero que lo pase y de verdad pienso que están muy comprometidas con una transición, porque no pueden repetir lo que ya hemos criticado. Lo que dice Javier Corral es que se necesita un tercero para poder como mediar en lo que está pasando. O sea, dice, necesitan igualmente formas de autocontrol y sin una influencia moderadora de actores externos que medien entre las demandas extremistas en pugnar, y es difícil que las sociedades polarizadas logren reconciliación, que esto es otra cosa. Va a haber una polarización gigante. Aunque no sé, aquí me voy a echar para atrás. ¿Polarización de qué? La gente va a estar diciendo, no me gusta esto, no me gusta esto, qué bolas que vas a dejar a esta gente. Y quizás adentro del gobierno la gente está recha y dice, no me gusta esta gente. No lo sé cómo van a actuar, pero creo que deberían poner a Venezuela antes. Pero A pesar de que nos duela horrible, pero es preferible tragarnos unos sapitos a que volvamos a repetir el mismo proceso. yo creo que lo de la polarización no implica que es mitad y mitad de la población, sino que hay posiciones radicalmente opuestas, como la hay hoy. O sea, a pesar de que hoy no hay polarización desde el punto de vista electoral, porque se ganó 7-3, o sea, 70% a 30%. O sea, el presidente más votado de la historia de Venezuela es Edmundo. Al final del artículo lo que está es enfocado en Trump y dice, Trump va a apoyar la democracia en el extranjero y dice, es evidente que Trump quiere la salida de Maduro, pero él nunca está hablando de que Estados Unidos va a tener un plan post-Maduro y que y que la administración de Trump considera la democratización como un cambio rápido de personal, más que como un proyecto de reconstrucción institucional en colaboración con actores locales. Perfecto. ¿Sabe qué? Está bien. Quítame a Maduro. Dame el problema después, porque está bien. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Hay otros aliados en el mundo democráticos y ya hay lobby hecho con esos aliados. Que si necesitamos a Estados Unidos, coño, levantame las sanciones Ujú. y dame un fondito ahí como para Sí, institucionalidad. pero Yo creo que podemos hacerlo. hay multilaterales, está Europa. Ahora, bueno, podemos dejarlo hasta acá, que ya tenemos un episodio muy largo. Probablemente cortemos parte de esto que hemos grabado y lo dejemos en Patreon. Así que si quieres ver más de este contenido, suscríbete al canal y suscríbete a patreon.com/amediaspodcast si quieres ver contenido exclusivo para nuestros patroncitos. Así que vamos a dejarlo hasta acá. En conclusión, Quedamos a medias. Bye.